Bueno, buenas noches hermanos, buenas noches a todos. Un placer tenerlos nuevamente hoy aquí conmigo, que nos estén acompañando en este estudio bíblico. Hoy tengo un tema que prácticamente literal sentí que el Espíritu Santo me decía hace unos días, creo que fue como el lunes en la madrugada, predica sobre el reino. Entonces por eso hoy les quiero hablar sobre Juan 3, del 3 al 5, y lo titulé Naciendo al Reino de Dios. Como la semana pasada hablamos un poco de la nueva vida en Cristo, entonces, un poco continuando con esta historia, vamos a aprender hoy un poquito más sobre los reinos, sobre el reino de Dios. Probablemente la semana entrante sigamos también hablando de esto. Y bueno, como siempre voy a empezar a leer para que todos estemos en línea con la cita bíblica. Juan 3, del 3 al 5, naciendo al reino de Dios. Dice así: Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bueno, vean, me gusta este pasaje porque los que estamos haciendo el reto de empezar a leer la Biblia, seguramente esta semana lo van a estar estudiando. Está Jesús sentado con Nicodemo. Nicodemo es uno de los altos sacerdotes judíos y él va a visitarlo y le pregunta esto. Entonces, algo que yo entendía esta semana, que he venido, digamos que, profundizando más cada vez. Vea, Jesús podía entrar al reino espiritual, salir del reino espiritual, entrar y salir y tomar todo su poder del reino espiritual, tomar todas las bendiciones que estaban en el reino espiritual. Él entraba fácilmente porque él, al ser Dios, obviamente hecho carne, tenía acceso al mundo espiritual porque él tenía una comunión muy grande con Dios, y entonces ahí entraba y multiplicaba los panes, multiplicaba los peces, no se regía por las leyes de la gravedad, entonces venía caminando por encima del agua cuando sus discípulos estaban en la barca, o resucitaba a Lázaro, porque podía entrar al reino espiritual y volver al reino natural. Podía estar en ambos reinos, en el reino espiritual y en el reino natural. Por ejemplo, cuando fueron a arrestarlos, si ustedes recuerdan que Pedro sacó la espada y cortó la oreja de Malco, que era el siervo del sumo sacerdote, Jesús coge la oreja y se la pone, y por eso él podía hacer milagros, porque estaba en ambos reinos. Y algo que esto es muy importante que quiero que nos llevemos hoy, es que el reino espiritual está aquí al lado de nosotros. Y vea, cuando Pilatos lo interroga, Jesús le dice, respondió Jesús, esto está en Juan 18:36, le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces vea, yo entendía que nosotros somos la única criatura que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y que lo mismo que Jesús, estamos en ambos reinos al mismo tiempo, porque nosotros somos un espíritu que vive dentro de un cuerpo, ¿verdad? Lo he mencionado siempre, que tenemos que cambiar nuestra manera de vernos a nosotros mismos. Nosotros somos un espíritu que vive dentro de un cuerpo y que tiene un alma que nos ayuda a decodificar lo que sucede en ambos reinos, ¿verdad? Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza. Entonces, vea, el problema es que nosotros por muchos años, por lo menos 40 años para mí, desde que caí y me levantó el Señor Jesús y rendí mi vida a Jesús, nunca habíamos esforzado o tratado de crecer en nuestra área espiritual. Entonces siempre todo lo que nuestra alma se alimentaba era del mundo visible. Nunca nos esforzamos por crecer en el área espiritual. Y entonces es como si nos hubieran puesto un yeso por 40 años y ahora nos dijeran: quítese el yeso y ahora empiece a levantar cosas.
pues seguramente se nos ha atrofiado. Entonces nuestra área espiritual está atrofiada en este momento y por eso tenemos que empezar a trabajar en ella para que vaya creciendo. Entonces uno recién le quitan el yeso, pues tendrá que hacer algo de fisioterapia, escasamente es capaz de coger un vasito o algo, luego es capaz de levantar una silla, posteriormente de pronto ya es capaz de levantar pesas. Tenemos que fortalecer nuestra área espiritual porque durante mucho tiempo nosotros hemos puesto todos nuestros sentidos en el área natural, hemos aprendido de todo lo que está en el área natural. Por eso mire, dicen que los bebés tienen la capacidad, cuando nacen, dicen que los bebés tienen la capacidad de ver mucho más en el mundo espiritual que nosotros los adultos. Y esto es porque su alma nace con esa conexión espiritual, con esa conexión natural hacia el espíritu, ¿verdad? Sin embargo, en la medida en que el bebé va creciendo y que su alma va aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo de las cosas del reino natural, porque él se alimenta de lo que toca, de lo que huele, de lo que come, de lo que no fomenta, sino su área natural, su carne, ¿verdad? Entonces él va perdiendo esa conexión. Entonces, quiero que hoy entendamos un poco varios puntos. Lo primero que quiero que hablemos es que entendamos cómo es nuestro ser. Luego quiero que entendamos un poco los reinos. Luego que entendamos un poco la resurrección y bueno, de ahí en adelante vamos a seguir avanzando. Entonces, lo primero que les digo es entendiendo nuestro ser. Nosotros sabemos que, todos sabemos, y no creo que ninguno lo dude a estas alturas de la vida, que somos seres tripartitos, ¿verdad? Somos seres tripartitos que tenemos un espíritu, como les decía ahorita, que vivimos en un cuerpo natural, vivimos en este cuerpo, y que tenemos un alma que es la que nos ayuda a decodificar un poco lo que sucede en ambos reinos. Entonces aquí traje un dibujo, estos dibujos los tomé de un libro que leí que se llama El espíritu del hombre, que está escrito por Ana Méndez Ferrer. Es un libro muy bueno para los que lo quieran leer, es un libro muy muy bueno. Y entonces, vea, lo primero que yo entiendo es que los tres estamos conectados y esto, mírenme un segundito aquí, atiéndanme un segundo acá, es muy importante porque a veces pensamos que el reino espiritual está por allá, quién sabe dónde. Y si yo soy espíritu, alma y cuerpo, pues mi espíritu está aquí conmigo. Eso quiere decir que mi espíritu está en el mundo espiritual y que el mundo espiritual está realmente aquí al lado nuestro. Entonces vamos a estudiar un poquitico qué tenemos dentro de nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces vamos a ver dentro de nuestro espíritu qué hay. Entonces vea, lo primero que hay dentro de nuestro espíritu es la comunión con Dios. Entonces, la comunión con Dios básicamente es la unión que tenemos nosotros, es ese cordón umbilical, es como ese bebé que se conecta con su madre, ¿verdad? Y básicamente, si me miran acá un segundito, en el dibujo está ubicado más o menos por acá. Ahí está la comunión con Dios. Y básicamente es ese cordón umbilical que tenemos nosotros. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de un bebé que está dentro del vientre de la madre y que está conectado por un cordón umbilical? Pues nosotros la comunión es la línea que tenemos para conectarnos con Dios, ¿cierto? Entonces no podemos cortarlo, ¿verdad? Y a través de ese cordón umbilical es que el bebé recibe el alimento de la madre, ¿verdad? Y entonces es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Todos los días tenemos que, a través de esa comunión, alimentarnos de la presencia de Dios y alimentarnos de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque sin estas dos cosas, sin el cordón umbilical y sin la palabra de Dios, nuestro espíritu se muere, ¿verdad? Lo segundo que tenemos, entonces, tenemos también la conciencia. La conciencia, entonces la conciencia la podemos ubicar al lado de la comunión. Entonces, la conciencia es llamada básicamente, todos sabemos que es la conciencia, pues es el temor de Dios, es esa voz que tenemos interna que nos dice que está bien y que está mal, es lo que nos ayuda a guardarnos para Dios, lo que nos ayuda a no pecar, lo que nos ayuda a tomar conciencia, ¿verdad?, de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, esta conciencia está en nuestro espíritu y nos va a ayudar en todas las decisiones que tenemos que tomar para saber, independientemente de que hayamos leído o no hayamos leído la palabra, la conciencia nos ayuda a saber si estamos haciendo algo bien o estamos haciendo algo mal.
¿Ok? Entonces vea, primero, la comunión con Dios, muy importante. Segundo, la conciencia. Tercero, el corazón del Espíritu. Entonces, vea, el corazón del Espíritu. En el corazón del Espíritu, que lo ven ahí más abajito, que es prácticamente en línea con nuestro corazón, en el corazón del Espíritu reposa la fe. Y es de donde fluye la vida hacia el corazón del alma, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Desde la parte del espíritu tenemos un corazón también, por eso el corazón es el órgano más importante realmente, y en la palabra se habla mucho del corazón, ahora vamos a verlo. Entonces, básicamente, desde el corazón del espíritu es que fluye todo hacia el alma, ¿verdad? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos la mente del espíritu, la podemos ver. La mente del espíritu. La podemos ver en la parte de arriba. La mente del espíritu, ahí es donde recibimos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, toda la información. Entonces, ahí en la mente del espíritu tenemos varios órganos del conocimiento. Entonces ahí es donde está el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia, la imaginación. Ahí es donde cuando nosotros le pedimos sabiduría a Dios, Él nos la entrega. De ahí es de donde viene toda la imaginación, ¿verdad? Un segundito, les pongo yo aquí esto para que puedan ver mejor. Entonces, de ahí es de donde viene la imaginación. ¿Qué más hay en la mente del espíritu? Entonces, en la mente del espíritu tenemos la intuición. ¿Qué es la intuición? Vea, la intuición es como esa antenita que tenemos nosotros al mundo espiritual que nos hace percibir, uy, esto no está bien, esto no me da buena espina, esto me siento, es esa antenita que nos alerta en el mundo espiritual. ¿No les ha pasado que a veces están ustedes cerca de alguien y esa persona como que no les trae esa confianza? Porque esa intuición que está ahí es como una antenita que tenemos nosotros que está sensando al mundo espiritual. Y entonces esa como que nos hace percibir lo que sucede en la atmósfera espiritual alrededor de nosotros, ¿sí? Entonces tenemos la intuición, tenemos los sentidos espirituales. ¿Y cuáles son los sentidos espirituales? Pues los sentidos espirituales son, al igual que los sentidos naturales, o sea, al igual que el tacto, al igual que la vista, tenemos unos sentidos espirituales. Y ellos nos ayudan a interpretar el mundo espiritual. El tacto, por ejemplo, nos ayuda a sentir la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, sentimos que se nos eriza la piel. Sentimos que como que se eriza la piel, que sentimos algo. Mire, la vista... Tenemos ojos espirituales también y literalmente podemos ver el mundo espiritual. Tenemos oídos espirituales también para escuchar la voz de Dios, escuchar la voz del Espíritu Santo. Y tenemos el olfato que también nos ayuda, digamos, cuando la palabra habla de este olor fragante o a escuchar o a sentir, a oler olores de putrefacción, que son cuando tenemos cosas de demonios cercanos. Hay personas que han desarrollado este sentido en lo espiritual y pueden oler realmente. Entonces, aquí tenemos cómo está conformado nuestro espíritu. Es importante que lo entendamos, es importante que sepamos de dónde viene cada una de las cosas, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hablar un poquitico entonces del alma. Vamos a hablar del alma. Entonces, ¿qué hay en el alma? Entonces, en el alma tenemos nosotros, lo primero, que es lo más relevante, tenemos el centro de los pensamientos. En el alma tenemos nosotros la mente, que es el centro de nuestros pensamientos, ¿cierto? Y lo que nosotros buscamos con el alma, si ustedes pueden ver ahí arriba en el dibujo, hay una alineación entre la mente del alma y lo que es la mente de Cristo. Lo que estamos buscando nosotros ahí en el alma, en nuestro comportamiento, en nuestra alma, es alinear nuestra mente con la mente de Cristo, ¿verdad? Porque tenemos que poner sus pensamientos en nuestra mente, ¿verdad? Lo segundo que es importante, que lo ven ahí en la zona media, es el centro de creencias. Y este es el órgano casi que más importante del alma, porque esto es lo que llamamos nosotros el corazón. El corazón, cuando la palabra habla del corazón, esto es lo que nosotros llamamos el corazón. Y aquí es, miren un segundito acá, en el corazón del alma, que se comunica con el corazón del espíritu, aquí es donde se establecen realmente los principios.
donde se establecen los principios de mi vida, donde se alimentan, porque por eso se llama el centro de nuestras creencias, es lo que realmente yo creo. Yo puedo pensar cosas y entender cosas, pero mientras no las baje al corazón, no se vuelven los pilares de mi vida, ¿verdad? Entonces yo puedo pensar algo todo el día y entre más lo pienso, lo vuelvo una creencia. Cuando yo todos esos pensamientos, y lo mismo pasa de manera positiva que de manera negativa, cuando yo cojo todos esos pensamientos y los creo, entonces creo que me voy a enfermar, creo que no voy a poder, eso se vuelve un pilar en mi vida y eso luego va a gobernar mi vida. Pero de la misma manera, cuando yo creo y oigo la palabra y creo la palabra de Dios, eso se vuelve un pilar en mi vida. Entonces miremos un segundito. Entonces ahí ustedes ven que hay una unión entre la parte del espíritu que ayuda a nutrir el corazón y nuestras creencias. Y eso, digamos que ahí es importante cuando yo leo la palabra, pero no solo leo la palabra, sino que medito en la palabra, para que la palabra se escriba en mi corazón, ¿verdad? Cuando leo la palabra, únicamente la palabra se coloca en mi mente. Pero cuando yo medito la palabra y obedezco la palabra, entonces ya se escribe en mi corazón. Y mire, por ejemplo, lo que nos dice Romanos 10:10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, vea, un segundito. Nosotros tenemos que establecer en nuestro corazón esos pilares, porque mucha gente habla de boca muchas cosas. Ah, sí, yo creo en Dios, yo creo en esto, pero sus acciones no reflejan lo que realmente son. ¿Por qué? Porque en el corazón, que es el centro de nuestras creencias, se establecen los límites y los parámetros con los cuales yo rijo mi vida. No importa lo que mi boca quiera decir después. Me explico que muchas veces decimos una cosa, pero creemos otra y sentimos otra, ¿verdad? Entonces, mire lo que decía ahí Romanos. Miremos lo que dice, por ejemplo, Proverbios. Proverbios 4:23, ¿qué dice? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. ¿Sí ves? Entonces veamos la importancia que tiene el corazón para nosotros. Y ese corazón se alimenta del área espiritual, ¿verdad? Miremos lo que dice Romanos 10. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, cuando nosotros llenamos de fe, se establece esa palabra en nuestro corazón, se vuelve un pilar en mi vida. Yo empiezo a creer todas esas cosas que tengo y ahí aumenta la fe. La fe no viene, la fe, ahí lo dice, la fe viene por el oír. ¿Oír qué? Oír la palabra de Dios. Entonces yo oigo la palabra de Dios, la pongo en mi mente y la escribo en mi corazón. Por eso es tan importante que nosotros siempre estemos conectados en comunión con Dios, porque es la única manera en que nosotros vamos a ir creciendo en nuestro desarrollo. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué más tenemos nosotros ahí? Tenemos el centro de nuestras emociones. ¿Qué hay en el centro de nuestras emociones? Tenemos todo lo que sentimos, se procesa ahí, en ese centro de las emociones. Y ese centro de las emociones está también conectado como con el mundo espiritual y con el mundo carnal. Entonces, dependiendo de las decisiones que yo tomo, ese centro de emociones se convierte en gozo cuando estoy conectándome al mundo espiritual, o se convierte en alegría y tristeza, que son emociones momentáneas. Recuerden que el gozo no depende de las circunstancias. Eso es otra predica que también quiero tratar de hacer en algún momento. El gozo no depende de las circunstancias, pero las emociones sí. Yo me siento triste, me siento alegre dependiendo de las circunstancias. Yo me puedo sentir con paz, que no importa las circunstancias, esa paz que viene de Dios. Entonces estoy moviendo mi centro de las emociones hacia lo espiritual, que no importa las circunstancias, no importa los problemas, tengo paz, ¿verdad? O me puedo sentir angustiado, intranquilo, temeroso, porque estoy moviendo mi centro de las emociones hacia el mundo natural o hacia la carne, ¿verdad? También puedo responder ante una mala situación con mansedumbre y tranquilidad y humildad, o puedo responder ante una situación con ira y explosividad. Dependiendo de hacia dónde estoy moviendo yo, pongo otra vez el centro de mis emociones, entonces respondo de una manera u otra, ¿verdad?
Y lo último que tenemos en el alma es la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Pues todos tenemos la capacidad, la voluntad es la capacidad que tenemos de decidir por encima de las emociones. Nosotros tenemos la capacidad de decidir por encima de las emociones. No podemos dejarnos controlar por las emociones. No es porque yo tengo rabia y siento ira, entonces actúo. Tengo una voluntad y por eso cuando yo decido, después me miden por mis decisiones, ¿verdad? Entonces es importante. Esta también está conectada a ambas fuentes de alimentación. Y por eso la voluntad es la que decide si yo vivo por el espíritu o si yo vivo por la carne, ¿cierto? Es como una palanca que se inclina, o una válvula que se inclina hacia el mundo espiritual o hacia el mundo natural. Porque es la voluntad, es las decisiones que yo tomo. Perfecto. Hasta ahí espero que vayamos bien entendiendo lo que es el espíritu y lo que es el alma. Bueno, no voy a hablar del cuerpo porque toda la vida hemos estudiado el cuerpo y sabemos qué es el cuerpo. Ahora vamos a trabajar, segundito, a entender un poquitico sobre los reinos. Los reinos, el reino natural y el reino espiritual. Que acuérdense que yo tengo que hacer aquí las diapositivas y todo también. Entonces, hice aquí como un bosquejo, un dibujo para que tratemos de entender un poco el reino natural y el reino espiritual. Entonces, por favor hagan un esfuerzo sobrenatural en pensar que el dibujo es bonito. Entonces, a un lado tenemos el reino espiritual y al otro lado tenemos el reino natural. ¿Qué tenemos en el reino espiritual? Pues tenemos todo lo que es perfecto, tenemos un reino eterno. En el reino natural, por el otro lado, o lo que llamamos nosotros el mundo, o lo que es todo lo que vemos y lo que sentimos, es un mundo imperfecto y es un mundo perecedero. Y es el mundo visible, es todo lo que vemos hoy en día. El reino espiritual es invisible, ¿verdad? Y entonces, esto es importante porque todo lo que nosotros vemos hoy en día está en el mundo natural. Todos los árboles, los animales, las montañas, los cielos, las nubes, el agua, todo lo que nosotros vemos está en este lado que es el mundo natural, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, dentro del mundo natural tenemos el reino vegetal, el reino animal y el reino, ahora me da una risa porque cuando estaba haciendo el estudio, ahora hay 7 reinos, el reino fungi, el reino no sé qué. Yo cuando estudié eso no vean sino como 3 reinos, no eran tantos reinos. Pero lo importante que quiero que se lleven aquí es que todo lo que vemos en el reino natural es terrenal, o sea, es lo que está en la tierra, ¿verdad? Luego, en la parte de la mitad, vemos lo que es mi ser. Entonces vemos que soy yo teniendo un espíritu que está conectado al área del reino espiritual, un alma que está como en el medio del reino espiritual y el reino natural, que tiene características espirituales, no son características físicas, pero es la que me ayuda a decodificar el reino espiritual y el reino natural, ¿verdad? Y tenemos pues el cuerpo que obviamente está en el mundo natural, en el reino natural. Y entonces arriba les puse que tenemos a Jesús, que realmente es el Espíritu de Dios, es la manifestación del Espíritu de Dios hecho carne. Entonces era el Espíritu de Dios en el mundo espiritual que vino a lo natural para hacer carne, ¿verdad? Entonces, leámoslo, eso está en Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y eso es básicamente el Espíritu de Dios que vino al mundo natural, al reino natural, ¿ok? Entonces, vea, una cosa muy importante es que a mano izquierda, o ahí donde ven el reino de las tinieblas, ¿verdad? Ahí tenemos el reino de la luz, tenemos los demonios, tenemos los ángeles, todos esos están en la dimensión espiritual. Y por eso no son visibles en el reino natural, por eso no las podemos ver, solo cuando Dios lo permite o cuando nosotros nos sintonizamos correctamente es que podemos entrar y ver las cosas del reino espiritual. Y vea, les quiero poner un ejemplo aquí que a mí me encantó cuando lo escuché. Imaginemos el reino espiritual como unas ondas de radio o unas ondas de televisión, ¿verdad? Las ondas están aquí, yo no puedo verlas. Sin embargo, si yo cojo un sintonizador y sintonizo la frecuencia correcta,
puedo escuchar lo que está en las ondas de radio o puedo ver la imagen del televisor, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo no tenga o no esté sintonizado y no pueda ver el reino espiritual no quiere decir que no está aquí. Está aquí porque yo estoy espíritu, alma y cuerpo aquí mismo, y de la misma manera está el reino espiritual aquí mismo, pero no porque no lo vea no quiere decir que no está. Eso es muy importante, ¿cierto? Lo que pasa es que el reino espiritual opera en frecuencias diferentes. Entonces, yo lo que tengo que hacer es tratar de sintonizarme bien. Entonces, mira, les voy a poner un ejemplo muy sencillo que se me ocurrió cuando estaba haciendo la preparación. Pensemos en la hélice de un avión. La hélice de un avión, cuando está quieta o cuando se está moviendo despacio, la podemos ver. ¿Por qué? Porque se mueve en una frecuencia que nuestro ojo es capaz de percibirla. Pero a medida que la hélice empieza a moverse mucho más rápido, hay un momento en que la hélice se desaparece de mi vista. Y yo, a pesar de que no veo la hélice, sé que la hélice está ahí, ¿verdad? Entonces, el reino de Dios opera, nosotros por decir algo operamos a una frecuencia, nosotros podemos ver a una frecuencia, es lo mismo que pasa con la luz, que tiene una alta gama de frecuencias, ¿verdad? Y nosotros solo podemos ver una parte del espectro de la luz. Entonces lo mismo pasa, nosotros con nuestros ojos y con nuestros sentidos y con nuestra alma volcada hacia lo natural, solo podemos mirar las cosas en una frecuencia. El reino de Dios opera sobre unas frecuencias más altas y el reino de las tinieblas opera en unas frecuencias más bajas, ¿verdad? Cuando yo oro, cuando yo hago ayunos, cuando yo empiezo a entrar en comunión, cuando yo leo la palabra, mi espíritu empieza como a elevarse en una frecuencia más alta y ahí es cuando puedo ver el reino de Dios. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, mire, y en Efesios 2, ahí les puse el reino de las tinieblas y veamos cómo está configurado el reino de las tinieblas. Efesios 6, versículo 12, dice que el reino de las tinieblas tiene huestes espirituales de maldad. Y hay como unos niveles, entonces están los principados, están las potestades, están los gobernadores de las tinieblas y todos están enfocados en atacar la creación de Dios que somos nosotros, ¿verdad? Por eso es que los demonios que no tienen cuerpo necesitan de nosotros, que los demonios no tienen cuerpo, los espíritus malignos no tienen cuerpo y necesitan de nosotros para poder hacer cosas malas en este reino, ¿verdad? En el mundo natural. Porque nosotros además somos la creación de Dios y Él quiere, nosotros estamos conectados con ambos reinos y ellos quieren destruir todo lo que tiene que ver con la creación de Dios. Entonces ellos quieren que nosotros le hagamos daño a otras personas. Entonces actúan a través de nosotros, nos influencian. Entonces quieren que digamos malas palabras, que tengamos malas actitudes, que tengamos acciones, que permitamos ciertos sentimientos, la avaricia, una cantidad de cosas, que adoremos a otros dioses como adorar el dinero, ¿verdad? Que pongamos toda nuestra confianza y que le quitemos todo la gloria que debemos darle a Dios, ¿verdad? Entonces todos ellos quieren destruirnos a nosotros. Y de esa manera Satanás quiere destruir la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros y así condenar nuestra alma, porque se acuerdan que les dije que nosotros tenemos la voluntad para decidir. Entonces los demonios no pueden tomar un cuchillo y sacar el cuchillo volando y asesinar a alguien por ellos mismos. Ellos necesitan del hombre. Ellos no pueden insultar, no pueden gritar, no pueden ofender a alguien, no pueden hacerle el mal a alguien. Requiere de nosotros. Y esto es muy importante que lo entendamos, Porque cuando nosotros actuamos de esa manera, estamos permitiendo que el reino de las tinieblas opere en el reino natural de la manera errada, de la manera incorrecta. Mire, tengo una historia aquí que les voy a leer, que me encanta. La escuché que días nos la leyó el pastor en la montaña de oración en la mañana. Se llama la historia del caballo. No sueltes el caballo. Les voy a leer la historia. Dice, un caballo estaba amarrado y vino un demonio y lo soltó. El caballo se metió a la finca de unos campesinos y comenzó a comerse la siembra. El dueño de la finca tomó su rifle y mató al caballo. Entonces el dueño del caballo tomó su rifle y mató al dueño de la finca. El hijo del dueño del caballo mató a la mujer y los vecinos enardecidos mataron al muchacho y quemaron la casa. Esto parece que no fuera realidad, pero así son las cosas, ¿cierto? El uno dice algo, el otro le contesta más, el otro le contesta peor y así son las cosas, se va creciendo todo el problema, ¿verdad? Entonces lo que me gusta y la moraleja de todo es que al final le preguntan al demonio y le dicen, ¿y tú por qué hiciste todo esto? Y el demonio respondió, yo solo solté al caballo. ¿Qué tal? Y es cierto, él solo soltó al caballo.
¿verdad? Él solo soltó al caballo y el resto lo hizo el ser humano. Lo mismo pasa en nuestro entorno, ¿verdad? Y por eso estamos en una guerra en el mundo espiritual. Pueden ver ahí que le puse que estamos en una guerra, porque nosotros estamos en guerra. Porque el reino de las tinieblas quiere prevalecer sobre el reino de la luz. Y el reino de la luz, que es nuestro Dios, quiere que sus hijos intervengamos en el mundo natural y que seamos nosotros los que llevemos ese amor, los que llevemos esa paz, los que llevemos todas esas bendiciones en el mundo natural. Pero Satanás también quiere lo mismo y por eso estamos en una guerra. Y por eso muchas veces, acuérdense cuando dice la palabra que no tenemos guerra contra carne y sangre. Nosotros no estamos peleando contra las otras personas, nosotros peleamos ¿contra qué? Contra los principados, contra los huestes, contra los gobernadores, contra los entes de maldad. No se nos olvide eso, porque muchas veces se nos olvida eso y entonces tratamos de, como el que mató al caballo, entonces voy y mato al que mató al caballo y mato al caballo. Entonces tratamos de luchar contra las personas y de hacer un problema muchísimo más grande cada vez. Entonces eso es muy importante que entendamos esto, ¿ok? Ahora, vamos a hablar un poquitico de la parte del alma. Entonces ahí arriba puse como una balanza. Y el alma es como una válvula, es como una balanza que se inclina hacia un lado del reino o hacia el otro lado del reino, ¿cierto? Entonces pónganme atención aquí un segundito. Imaginemos que hay una fuente de agua que está cayendo y yo a este lado tengo una plantita espiritual y a este lado tengo una plantita carnal o del mundo natural. Y yo tengo que decidir con esta válvula a cuál de las dos riego y permito que el agua caiga. En la medida en que yo me enfoco en darle agua y alimento la planta natural, la planta espiritual se va a secar. Son contrarias. No es que yo pueda vivir en ambas, no. Ahora vamos a mirar que la palabra dice que son opuestas, la carne es opuesta al espíritu. ¿Sí? Entonces, yo tengo que decidir en mi alma hacia qué lado inclino esta válvula. Porque si la inclino hacia el lado espiritual, crece el espíritu mío y mi carne mengua, mi carne se hace más pequeña. Pero si la inclino hacia el mundo natural, mi carne crece, entonces soy más carnal, soy más natural. Entonces soy de esas personas que reaccionan en lo natural, con la carne, reaccionan. Soy visceral en mis acciones y en mis emociones. No soy espiritual. Entonces, dependiendo de qué lado yo alimente más o menos, pues voy a ir fortaleciendo el uno o el otro, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque de ahí dependen nuestras decisiones. ¿Nuestras decisiones de qué? De orar. Nuestras decisiones de qué más? De leer la palabra. Nuestras decisiones de crecer en el espíritu. Nuestras decisiones de poner nuestra mirada en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Porque nosotros ocupamos nuestro día y ocupamos nuestra vida y ocupamos nuestras semanas pendientes de las cosas de la tierra, en la carne. Entonces, de toda la semana, vamos a la iglesia 30 minutos a la semana y entonces durante 30 minutos le damos un chorrito de agua a la planta espiritual y vuelve. Se muere, nuestra parte espiritual se muere, ¿sí? Entonces, yo les quiero decir algo y esto les quiero dar un testimonio, es cierto en mi vida y Dios sabe que no puedo mentir sobre esto. Yo he visto las cosas espirituales, he tenido experiencias sobrenaturales, pero eso requiere un esfuerzo, eso requiere un precio que hay que pagar, eso requiere alimentar el espíritu. O sea, yo hoy en día tengo clarísimo que a mi alrededor está el reino espiritual y lo he visto, he podido ver el reino espiritual. Y he tenido varias, como 5 experiencias sobrenaturales. ¿Pero por qué? Porque alimento mi espíritu. Y por eso al principio decía que el que no ha nacido del agua y el espíritu, o del agua, o el que no ha nacido de nuevo, dice, no puede ver el reino natural, el reino espiritual, el reino de Dios. No puede verlo. Es necesario que fomentemos y crezcamos para poder ver el reino. Y luego en la siguiente cita decía, si no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino. Es muy importante porque si todavía no estás viendo el reino, quiere decir que eres una plantita todavía chiquita, que todavía no ha visto el reino, todavía no has nacido de nuevo. Bueno, vamos a decir también sobre la palabra. La palabra nuestra, y acuérdense lo que está escrito en Juan, la palabra, nuestras palabras traspasan ambos reinos. Nuestras palabras se escuchan en el reino natural,
pero también se escuchan en el reino espiritual. Por eso es tan importante hablar cosas de bendición. Por eso es tan importante que no digamos, no andemos declarando cosas malas, no andemos diciendo es que no, es que esto va a salir mal, es que esto, porque la palabra traspasa ambos reinos. La palabra se oye en ambos reinos. Por eso es tan importante que declaremos la palabra de Dios, porque además la palabra de Dios tiene poder en todo el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces aquí les pongo, ¿qué quiero ser yo al final en mi balanza? ¿Quiero ser espiritual o quiero ser natural? Entonces, si quiero ser espiritual, entonces me voy a llenar de alabanza, me voy a llenar de frutos del Espíritu, me voy a llenar de obediencia. Tengo que tener obediencia, me voy a llenar de amor, voy a leer la palabra para llenarme de fe, voy a tener adoración, voy a enfocarme en todo lo que es Cristo y la cruz del Calvario y todo lo que es la revelación de la cruz del Calvario. O inclino mi balanza y muevo mi válvula para lo natural. ¿Y qué encuentro en lo natural? Pues encuentro las obras de la carne, encuentro el egoísmo, encuentro actitudes como la autosuficiencia, la vanidad, la dureza de corazón, la maldad, la ira. Al final encuentro todo lo que tiene que ver con el pecado. Entonces, dependiendo de eso, yo voy a traer vida a mi vida o muerte a mi vida. ¿Ok? Entonces ya entendimos lo que es nuestro ser y lo que son los reinos espiritual y el reino natural. Vamos a entender ahora un poquitico que habla de la resurrección de nuestro espíritu. Entonces, como les decía ahorita, yo por muchos años alimenté mi alma de la carne, porque no estaba pendiente. Era religioso cuando me acercaba a las cosas de Dios, con lo cual las cosas no estaban grabadas en mi corazón. Y eso es religiosidad. Cuando yo hago cosas que no están realmente grabadas en mi corazón, recuerdan, en el centro de mis creencias, sino cuando lo hago por un pensamiento o lo hago sin desearlo, realmente sin quererlo. Entonces, por muchos años yo he vivido únicamente en la dimensión natural. Yo me alimenté de la dimensión natural. ¿Y entonces qué creen ustedes que le pasó al espíritu? Pues está muerto. Mi espíritu está muerto, a pesar de que está ahí, mi espíritu está muerto. Está gobernado por el reino de las tinieblas, porque nunca lo he alimentado. Nunca lo he alimentado, nunca oro, nunca oraba una vez al mes, entonces la plantita medio retoña y vuelve y se muere. Yo necesito alimentarlo correctamente, ¿verdad? Entonces luego vengo yo y tomo conciencia y rindo y entrego mi vida a Dios, ¿cierto? Y entonces yo digo, bueno, hago la oración de entrega que la hicimos creo que la semana pasada y decido con mi voluntad arrepentirme, que arrepentimiento es diferente a lo que dijimos, ¿no? A remordimiento. Arrepentimiento es cuando hay un cambio real y remordimiento cuando simplemente me siento mal por un ratito y luego vuelvo a hacer lo mismo, ¿verdad? Y entonces mi espíritu ha estado ahí, pero ha estado corrupto, ha estado atrofiado, ha estado en las tinieblas, ¿verdad? Y entonces yo vengo y hago la oración de entrega y le digo a Dios, ven a mi vida, y en ese momento ocurre un milagro. Cuando yo lo hago de corazón, ¿no? Porque esto no es de hablarlo solo, tiene que ser de corazón. Y ahora vamos a ver más adelante. Entonces en ese momento el espíritu es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y miremos qué dice Juan. Juan aquí, Juan 5, 24 y 26 dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, fíjate. En verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Ok? Entonces miremos un segundito. Entonces lo primero que quiero que vean es que dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió. Y oír, ahí tienes que interiorizar, no es solo que te entró por este oído y salió por este oído, ¿verdad? Dice que ha pasado, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice que ha pasado de la muerte a la vida, ¿verdad? Dice ahí que ha pasado de la muerte a la vida.
Entonces, nuestro espíritu que estaba en condenación o nuestro espíritu que estaba en muerte ha pasado a la vida, ¿verdad? Porque decidimos y aceptamos su palabra. Y cuando aceptamos su palabra, no es porque muchas personas la otra vez hablaban, no, yo creo en Dios, sí, pero es que no es solo creer en Dios, tengo que aceptar su palabra, y aceptar su palabra tiene que ver con aceptar su gobierno, con obedecerla, ¿verdad? Y veamos ahí también que dice, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán, ¿verdad? No está hablando del futuro, no está hablando del futuro, no está hablando de cuando yo parta a la presencia de Dios. Está hablando de ahora, de resucitar ahora mi espíritu para que cuando mi cuerpo muera, yo ya esté vivo en el espíritu. Porque si mi cuerpo muere y yo estoy muerto en el espíritu, pues ahí es donde quedo en condenación, ¿verdad? Entonces, al pasar de muerte a vida, es como que estoy resucitando, ¿verdad? Y entonces ya estoy, dice ahí que estoy capacitado para oír. Dice, viene la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces estoy capacitado para oír la voz de Dios. Y entonces, y luego dice, y los que oigan vivirán, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que los que estaban muertos, alejados de Dios, oirán la voz. Pero realmente los que oigan, vuelve a ser realmente los que oigan, o sea, los que realmente la graben en su corazón, los que la pongan en práctica serán los que vivan, ¿verdad? Cuando pasamos de muerte a vida, somos trasladados del dominio de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, acuérdense los reinos y los dibujitos que vimos ahorita. Pasamos del dominio de las tinieblas y somos trasladados al reino de la luz. ¿Qué dice Colosenses? Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, fíjate, y nos trasladó al reino de su Hijo amado, ¿verdad? ¿Y para qué esto? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué nos traslada? ¿Para qué nos resucita? ¿Para qué pasa todo esto? Dice Hechos 26:18, dice, para que abras tus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, para que abras tus ojos y del dominio de Satanás a Dios. ¿Para qué? Para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y la herencia entre los que han sido santificados, ¿verdad? Entonces, antes ni siquiera nos dábamos cuenta, de que pecábamos o de que estábamos en pecado. Ahora, a medida que nos empezamos a acercar a Dios, escuchamos la voz de Dios y se abren nuestros ojos a fin de que volvamos de la oscuridad a la luz. Y a fin de que salgamos del dominio de Satanás a Dios y seamos trasladados, ¿verdad? Antes éramos ciegos espirituales. Y ahora por la fe, porque empezamos a creer, porque empezamos a escuchar la palabra, recibimos perdón de pecados y recibimos ¿qué? Una herencia. Ahí dice claramente que recibimos una herencia. ¿Ok? Bueno, entonces ya vimos que pasamos por la resurrección, porque hicimos la oración de entrega, porque en algún momento nos rendimos a Jesús y decidimos entregarle nuestra vida. ¿Y entonces qué viene? Viene un periodo de gestación espiritual. Es un periodo como el bebé, y todas las cosas todos los diseños, no digo que no pase de otras maneras en algunas ocasiones especiales, pero todos los diseños de Dios tienen un tiempo de gestación. Una semilla se mete en la tierra y demora un tiempo en que se forme una planta, y demora un tiempo en que crece y luego da fruto. Un bebé es concebido y demora un tiempo en el útero y crece dentro de la barriguita de la mamá hasta que da el nacimiento. Entonces, después de que rendimos nuestra vida, no es que al otro día, ya tengo la nueva naturaleza y soy capaz. No soy. Necesita una gestación espiritual. Y esto es muy importante porque miremos lo que dice Juan 1, del 12 y el 13. Dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados de sangre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, somos engendrados por Dios, ¿verdad? Fuimos trasladados del reino de la oscuridad al reino de la luz, y entonces ahí fuimos engendrados, como cuando se engendra un bebé, somos embrión, empezamos el periodo de la gestación, ¿verdad? Y entonces en ese periodo, los que hicieron la oración de entrega la semana pasada, pues tenemos que cuidar ese proceso de gestación espiritual. Ahora tenemos que
fortalecernos como un bebé crece, como una planta crece, tenemos que fortalecernos para poder nacer y ver el reino de Dios. Esforzarnos por cuidar ese embrión espiritual, ¿verdad? Para crecer y nacer. No, nadie va y corta el embrión, nadie va y le corta el cordón umbilical a un bebé, o se pone a tomar alcohol, o se pone a fumar, o toma sustancias alucinógenas mientras tiene un bebé. No, tenemos que cuidar ese bebé que están haciendo, porque nosotros somos, en ese momento de gestación espiritual, somos un bebé que está creciendo. ¿Ok? Entonces, ese bebé se tiene que mantener unido por el cordón umbilical a su mamá. Entonces, tenemos que mantenernos unidos todos los días con la oración. No sirve que yo ore un ratico una vez a la semana. No crece el bebé. Por eso pasan meses, pasan años y vemos bebés que fueron engendrados que después de 5 años en la iglesia, o después de 5 años de estar con Dios, siguen siendo los mismos bebés. Porque no crecen. Porque no están conectados al cordón umbilical espiritual. Porque no se alimentan de la mamá. No reciben los nutrientes. No oran, no reciben la palabra de Dios, entonces siguen siendo bebés y después de 5 años de haber conocido al Señor, siguen siendo los mismos bebés. Tenemos que crecer, tenemos que ponernos mucho más, todos los días, mucho más atentos porque estamos en ese proceso, ¿verdad? Miremos Juan, ¿qué nos dice Juan 15, del 5 y 6? Dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. El que no permanece en mí será desechado como pámpano y se secará. A estos se les recoge y se les arroja al fuego y allí arde. Entonces, cuidado, porque si estamos siendo ese bebé en gestación y no damos frutos, dice el que permanece, dice que separados de él, se seca. Entonces tenemos que tener cuidado, porque no queremos tener un aborto espiritual. Y eso es lo que le pasa a muchas personas, conocen del Señor, sienten cosas muy bonitas y luego dejan de orar, dejan de leer la palabra y no solo no crecen como bebé, se atrofian ahí como un embrión, sino que además tienen un aborto espiritual, se muere nuevamente su espíritu, se pierde el milagro que hubo de traer resurrección al espíritu, ¿verdad? Y ahí dice que tenemos que dar frutos del arrepentimiento. Y dice que solo los que se despojan de su naturaleza son los que viven, ¿verdad? Miremos Colosenses. ¿Qué dice Colosenses 2:13? Antes ustedes estaban muertos en sus pecados. Fíjate, estábamos muertos. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados, ¿verdad? Fíjese que requiere despojarnos de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Todos los días necesitamos ir a la presencia de Dios, pedir por el Espíritu Santo para poder despojarnos de esa vieja naturaleza. Vieja naturaleza a la que hablamos la semana pasada. Todas las cosas que hablamos de la semana pasada, el nacimiento de nuevo y la vieja naturaleza. Y necesitamos recibir ese espíritu de vida, que Dios nos ha dado vida juntamente con Él. ¿Ok? Miremos Juan 6:63, dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Fíjate que claramente dice dónde reside la vida y por eso les ponía la imagen al principio. Todo lo que está en el reino espiritual es eterno y todo lo que está en el reino natural es perecedero. Todo, los árboles, las plantas, nosotros, los animales, todo es perecedero. Entonces, ¿dónde queremos poner nuestra atención y nuestro crecimiento? Miremos Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es en contra del espíritu, y el del espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis como quisierais. Entonces, fíjate, son en contra, son contrarios. Si yo decido por la carne, no es que, pues yo decido por la carne, pero no estoy en contra. No, sí estoy en contra. Sí estoy en contra. Todo lo que tenga que ver con el reino natural, con la carne, está en contra de las cosas de Dios. ¿Ok? Bueno, y entonces cuidamos este embrión, cuidamos y ahora viene el nacimiento espiritual, ¿verdad? Y entonces estamos entrando ya al reino. Nacer al reino de Dios significa
someternos a su gobierno realmente, rendir totalmente nuestra vida, ¿verdad? Nosotros nacimos de carne y sangre, ¿verdad? Y cuando nacimos en este cuerpo, quedamos sometidos a las leyes de lo natural. Quedamos sometidos a la ley de la gravedad, no podemos caminar por el aire porque estamos en un cuerpo y somos sometidos a la ley de la gravedad. Quedamos sometidos a todas las leyes que tiene la naturaleza, ¿verdad? Pero cuando nacemos a lo espiritual o cuando queremos nacer a lo espiritual, tenemos que someternos a las leyes de lo espiritual. Y eso significa aceptar el señorío del Señor Jesucristo sobre nuestra vida y andar en obediencia, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué tenemos todo cuando hacemos esto? ¿Pero para qué? Pues somos justificados, pues somos libres de condenación, pues somos llamados ahí sí ya perfectamente hijos de Dios y somos herederos de sus bendiciones. ¿Y cuáles son sus bendiciones? Pues un eterno gozo y una paz que también lo podemos tener aquí en nuestra vida, en esta tierra, mientras que partimos, ¿verdad? Yo no sé si ustedes en algún momento han sentido realmente la presencia del Espíritu Santo. Si han sentido ese gozo que se siente cuando uno se siente en la presencia de Dios. Mire, después de eso nada más importa. Nada vale tanto como esa sensación de estar en la presencia del Espíritu Santo. Es una sensación que realmente te llena de la vida y hace que no necesites nada más. Miremos Romanos 14:17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Importante, no es comida ni bebida. Eso lo que significa no es que ahora va a dejar de comer y no. Lo que significa es que no es todas las cosas que yo necesito para el día a día. El reino, ese no es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Miremos Mateo 6:33. Y no quiere decir que no voy a tener las otras cosas, porque ahí mismo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No quiere decir que yo no voy a poder disfrutar de mis sueños, yo no quiero decir que yo no voy a poder realizar, porque ahora solo voy a disfrutar. No, lo que quiere decir es que primero pongo las cosas de Dios en mi vida, y todo lo demás Dios me lo va a conceder, porque lo pongo realmente a Él en el primer lugar. Porque todos decimos amar a Dios sobre todas las cosas. Sí, yo amo a Dios, pero sobre todas las cosas se nos olvida. Siempre cuando hacemos estas oraciones o estas frases, le quitamos la parte que nos condiciona. Amar a Dios sobre todas las cosas. Sí, yo amo a Dios, pero no sobre todas las cosas. Porque no lo busco a Él como primera cosa en el día. Porque no es lo primero que yo hago cuando me levanto. Porque no es lo primero que yo pongo. Porque primero me hago todas las tareas y de último, si tengo tiempo, le dedico las cosas de Dios. ¿Y cuántos no nos pasa eso? ¿Cuántos no queremos arrancar a hacer cosas de Dios y resulta que nunca nos queda tiempo en la vida? Entonces no digamos que tengo a Dios por encima de todas las cosas, porque todas las cosas están por encima de Dios. Cuando todo mi día se pierde y yo no puedo sacar el tiempo para estar con Dios es porque todas las cosas están por encima de Dios. Entonces no nos engañemos nosotros mismos, porque tenemos que primero entender la realidad cruda de dónde estamos para poder hacer algún cambio, ¿cierto? Primera de Corintios 2:9. Dice, como está escrito, las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vea, qué promesa tan hermosa. El reino de los cielos es tan valioso que no vamos a querer salir de ahí. En serio. Y mire, Dios tiene preparadas para nosotros, dice que hay cosas que ni siquiera hemos visto, que ni siquiera hemos oído, que ni siquiera han entrado en nuestro corazón, pero están reservadas para ¿quiénes? Porque vuelvo y repito, siempre tenemos que leer la Biblia con los versículos completos, porque siempre leemos, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Sí, pero ¿es tu pastor realmente? Porque si es tu pastor, te dejas pastorear. Porque si no te dejas pastorear y si no te está pastoreando, quiere decir que no es tu pastor. Entonces solo decimos, el Señor es mi pastor y nada me faltará, pero no es mi pastor. Realmente no es mi pastor. Entonces lo mismo ahí. Esto que tenemos aquí, hermoso, que estos son los sueños que ni siquiera hemos pensado. Las alegrías que ni siquiera pensamos que podemos tener. Pero son para ¿quiénes? Para los que lo aman. Para los que lo aman. ¿Sí? Y miremos por último Mateo 13:44-46 dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas y al encontrar una perla de gran valor
fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vea, quiere decir que ahora tengo que salir a vender todo. Esto lo que significa es que cuando encuentro el reino de los cielos, cuando encuentro el reino de Dios, cuando puedo ver el reino de Dios, lo demás pierde todo su valor. Ya no hay nada que quieras tener que no tenga que ver con el reino de Dios. Porque desechas, y al Pablo le pasaba eso. Decía, ahora soy miserable, ya no me importa nada de lo que yo era. Porque entiendes que el reino de Dios, y puedes verlo, es lo más valioso que realmente hay en tu vida. Y en ese momento es que tú realmente ya naciste de nuevo, porque estás viendo realmente el reino de Dios. Entonces, quiero que nos tomemos unos minutos para orar, para que le digamos al Señor, Dios, te prometo cuidar esta semilla, Señor. Te prometo cuidar esta semilla que has puesto dentro de mí. Hoy quiero crecer, Señor. Hoy quiero mantenerme unido a tu cordón umbilical. Hoy quiero alimentarme de la oración diaria, Señor. Hoy me comprometo a alimentarme de tu palabra, alimentarme de la comunión contigo. Pídele que te llene de su vida. Dile, Espíritu Santo, lléname de tu vida. Quiero que vengas a mi vida, que me enseñes a crecer, que me ayudes a cuidar esta semilla y esta resurrección que me has dado el día de hoy, Señor. Lléname de tu presencia. Te necesito, Espíritu Santo, para poder mantenerme fiel, para poder crecer. Quiero tu vida. Quiero que me laves, quiero que me purifiques para yo poder estar limpio delante de ti. Quiero seguirte no por las bendiciones que tiene este mundo, Señor. No por las bendiciones que puedes darme, no por las riquezas, no por la prosperidad, no por la sanidad. Quiero seguirte porque quiero de tu presencia. Quiero que renueves todo lo que es mi ser. Renueva mi espíritu, renueva mi alma. Quiero que tomes control de mi alma, Señor. Entiendo, Señor, que el reino de las tinieblas quiere actuar a través mío para hacer daño a mis hermanos, para traer perdición a esta tierra. Pero tú eres más grande que cualquier otro rey, Señor. Tú eres el único y verdadero rey, Señor. Tú eres amor, tú eres paz, justicia. Y hoy quiero ser ese instrumento, Dios, en tus manos, para que yo pueda bendecir a otros. Traer ese amor al mundo, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Lléname de ti, ayúdame a cambiar, a despojarme de esa vieja naturaleza. Lávame de todas mis malas actitudes, de mis malas respuestas, de mis malos comportamientos. Con tu poder límpiame, Señor, y hazme vivir de nuevo, Señor. Vea, esto es lo que quería contarles el día de hoy. Espero que les sirva mucho, que ahora tengan una visión un poco más clara de cómo es que realmente opera. Yo les digo con todo el corazón, el reino espiritual está aquí, es hermoso. Disfrutarlo es hermoso. Y si no lo están viendo aún, esfuércense, porque todos los pueden ver. Todos, absolutamente todos. Como siempre, los espero todos los miércoles. A los que están haciendo el reto de la lectura de la palabra, estoy dejando colgados unos videos con las historias que tiene cada capítulo de Juan, para que vayan estudiando y vayan creciendo. Si tienes interés en crecer, en leer la palabra, contáctate y te ayudamos a empezar. Te ayudamos a empezar a esforzar ese espíritu que hoy está renacido y que quiere crecer para poder ver el reino de Dios. Dios los bendiga. Nos vemos en 8 días.